Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa Blue, como todos los domingos los estaremos acompañando hasta el mediodía. ¿Cómo le va, doña María Camila? Muy bien, Juan Roberto aquí estaba haciendo cuentas porque sabe cuántos programas nos quedan para terminar el año. No me baje la energía, que estoy con una energía, llegué hoy pero domingo, eso puede ser positivo, disparado. Se viene ya el 2026, en año crucial para Colombia, nos quedan 3, con este serían 4, pero este ya no cuenta, 3 programas de Sala de Prensa para terminar el año. Bueno, estamos en la recta final de este año 2026, los vamos a estar acompañando hasta el mediodía. Estaremos a través, como siempre, de todas las frecuencias de Blue Radio, en bluradio.com, en la señal de Blue Radio en YouTube y también en la señal de Noticias Caracol en vivo. Nosotros, como dice el eslogan, les ponemos la información, el contexto, ustedes escogen la frecuencia o la pantalla. Vamos a hablar de una semana cargada de muchas noticias, muchas polémicas y de profundas reflexiones sobre lo que está pasando en nuestro país en materia de política, en materia de seguridad ciudadana y también en materia de economía, hacia dónde va el país. Bienvenidos. Esto es Sala de Prensa Blue. Bueno, y comenzamos, María Camila, con un hecho doloroso, lamentable, un hecho que para muchos, y excúseme la expresión que puede sonar dura, puede ser cotidiana en muchas ciudades del país, y es el colombiano inerme, el colombiano inocente, que está caminando por una calle, en este caso de Bogotá, es abordado por 2 delincuentes menores de edad, uno de ellos de 16 años, en un forcejeo, en un intento de robo de su celular. Al joven, al muchacho, le disparan y lo matan. Ocurrió en una calle de Bogotá, a plena luz del día, y repito, evidencia el drama que viven miles, cientos de miles de colombianos, no solamente en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Villavicencio, en Neiva, en Ibagué, en el eje cafetero, y es ese doloroso flagelo de la inseguridad callejera. Sí, hoy que es domingo de velitas, Juan Roberto, sin duda alguna muchos bogotanos vamos a encender una por la seguridad en la capital, porque los homicidios no se han podido contener, y sí es muy lamentable, nos tocó el corazón ese relato del padre del señor Jean-Claude Bossard, el joven de 29 años que fue enterrado el día en que cumplía 30 años. Y hay muchas problemáticas ahí, lo que usted habla, las cifras de homicidio, pero también, Juan Roberto, la reacción de las autoridades, porque estaba plenamente identificada esa moto naranja, y se suma a otra problemática que es la de los menores de edad como principales delincuentes. Bueno, vamos a desgranar la mazorca, deshojar la margarita de un tema que nos duele a todos y que tal vez, sin duda, según la encuesta Inbamer, es el tema que más preocupa a los colombianos, no solamente el orden público, del que también hemos hablado mucho aquí en este espacio, la situación en las zonas rurales, sino también lo que ocurre en las ciudades. La gente dice, yo quiero salir tranquilo o tranquila a trabajar o estudiar sin que me atraquen. No se puede. Eso es muy difícil. El doctor Hugo Acero, experto en seguridad, un hombre que tal vez conoce el tema de la seguridad ciudadana, como muy pocos en Colombia, nos atiende a esta hora de la mañana para hacer precisamente esa cadena de reflexiones sobre un asunto que es crucial y que yo, la verdad, doctor Acero, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. El asunto es que es muy difícil de evitar este tipo de hechos. Lo hablábamos cuando usted estuvo en la alcaldía, lo hablamos en la academia con usted, es muy difícil controlarlo. El alcalde de Bogotá nos decía, la cifra de homicidios ha bajado en Bogotá, la cifra de robos no. Es un tema que a todos nos preocupa y que las autoridades dicen cómo las controlamos. Doctor Acero, ¿cómo le va? Buenos días. Juan Roberto, buenos días. Igualmente para María Camila, buenos días. Bueno, este tipo de hecho nos pone en evidencia que estamos frente a un fenómeno que es casi imposible de erradicar. Pues estamos ante un fenómeno que anteriormente era menos violento. Realmente la gente la atracaban, pero no la mataban. Y desafortunadamente de unos años para acá hay unos grupos criminales, y yo digo organizados, porque es que ya son 2 personas que involucran armas, que involucran moto. Esto no es gente que esté muerta de hambre, la verdad. Es gente que está viviendo de la renta del crimen, de la renta del robo, de celulares, de carros, motos. Tenemos una criminalidad cada vez más estructurada y lo que preocupa es la violencia
con que se está ejerciendo precisamente estos hechos delincuenciales, y lamentable el hecho, pues desde luego, el muchacho asesinado esta semana, que pone en evidencia precisamente lo que estoy diciendo. Doctor Acero, cuando usted habla de crimen organizado e incluye esto que uno pensaría no es una banda, ¿qué características tiene una banda organizada? Por ejemplo, esto que usted habla de 2 muchachos en una moto. Pues internacionalmente hay esa clasificación de 2 o 3 personas o más organizadas para cometer delitos. Aquí estos tienen esto ya como, comillas, un trabajo diario o cotidiano, tienen una zona donde se mueven. Fíjate que la información que entrega posteriormente la propia policía y las propias autoridades es que los vecinos ya sabían del número de placa y las características de quienes estaban cometiendo estos delitos. Y eso quiere decir que operan de manera organizada los dos, invierten unos recursos, operan en un sector, tienen unas rentas y, digamos, permanecen hasta que la seguridad o la justicia da con ellos y los pone a disposición de la justicia, o en un enfrentamiento son dados de baja, como en este caso, que uno de ellos fue precisamente en uso legítimo de la fuerza por parte del policía, fue dado de baja. Doctor Acero, evidentemente hablar de lógicas y operación de este tipo de delincuentes pues suena difícil. Este tipo de gente, como usted dice, planea, escoge las zonas o se van moviendo por diferentes sectores de una ciudad como Bogotá. No, hay unas características, y es que ellos saben perfectamente, conocen la zona, conocen de alguna manera durante permanencia, conocen a sus víctimas, o sea, van haciendo estudios, les hacen inteligencia ellas, y les permite desde luego saber cómo salir. Es claro, que un delincuente no va por la calle y de pronto ve a alguien y dice yo lo voy a atracar, y sucede que estos 2 delincuentes se meten por una bocacalle que no tiene salida y terminan encerrados. No, ellos necesitan estratégicamente, por ejemplo, el robo de carros. Sí. El robo de carros, se llevan el carro y en muchos casos tienen un parqueadero cerca. Claro. Que lo dejan ahí durante varios días. Sí. Porque mientras que las autoridades hacen plan candado, revisan la zona, y luego, ya cuando no hay controles, sacan el carro y lo entregan o lo venden completo, lo desbaratan o simplemente lo trasladan a otros territorios. Pero doctor Acero, eso que usted nos dice es aún más preocupante y desalentador, porque muestra que los criminales saben por qué zonas pueden delinquir a lo largo de días, la tienen identificada, tenían ya azotada esta zona, y esto deja al descubierto otro tema, y es que estos frentes locales de seguridad, de coordinación, el famoso CAI, al que las personas iban y reportaban los hechos y trabajaban en coordinación con las autoridades, eso no está sirviendo. No, la verdad es que esto disminuyó mucho, María Camila. Yo cuando salí, después de 9 años de trabajo como subsecretario de Seguridad de Bogotá, dejamos 7.230 frentes locales de seguridad funcionando en la ciudad. Y eso nos sirvió para que el año 2003 fuera el año catalogado como un año importante en materia de seguridad por los medios. Yo recuerdo un editorial del diario El Tiempo, editorial de la revista Cambio en ese momento, y otra gente que resaltó eso. Pero es con la participación de los ciudadanos. Sin embargo, eso se dejó de lado. Después de la famosa policía comunitaria, de los frentes locales de seguridad, de la organización comunitaria, pasamos a la vigilancia comunitaria y luego a vigilancia por cuadrantes, y la policía se fue separando realmente de las comunidades. Pero esto no es solamente una responsabilidad de las autoridades, del policía, es también de la administración. Hay que organizar a la gente en todas las líneas de desarrollo. Crear capital social, comunidad organizada en materia de cultura, salud, educación, seguridad, hasta recreación. Eso permite que una comunidad organizada, desde luego, detecte estos problemas y pueda comunicar rápidamente a la autoridad. Pero se necesita también una autoridad que esté dispuesta a reaccionar de manera rápida. Es que ese es el problema, doctora Acero. Aquí uno puede hablar de estrategias comunitarias, de estrategias de la sociedad, excúseme la expresión, hasta de justicia por mano propia, pero es que si la autoridad no está en la zona, y yo reconozco la labor de la policía, el actual comandante de la policía de Bogotá, el general Cristancho, es un oficial de primera, claro, es un tipo entregado, lo conozco su equipo, él supe lo que hizo en Cali, pero es que doctor Hugo, el tema parece que trasciende más allá de la voluntad y es un tema de recursos, y es el San Benito
del número de policías que deben atender a una ciudad como Bogotá. Ahí está un talón de Aquiles, es uno de los tantos problemas, porque también hay otros problemas de justicia, pero el tema del aumento del pie de fuerza, definitivamente hay que decirlo. Durante este gobierno, del gobierno nacional, no va a haber más policía. Le prometieron a Bogotá 1.500 policías, seguramente sí te los entregan en marzo o mayo, pero a los 6 meses vuelve a tener los mismos 16.000 por traslado, porque se salen, porque lo sacan, por muchas cosas, y eso hace que mantengamos ese mismo número. ¿Cuál es el esfuerzo que hay que hacer? Hombre, reconocer que realmente se requieren recursos para aumentar el pie de fuerza profesional, no con auxiliares bachilleres solamente, sino profesional, de patrulleros de la policía, y para eso se requiere recursos que desde luego los ha tenido también el Ministerio de Defensa, pero que los ha orientado para otras cosas, y eso ahí requiere una decisión del presidente, y la verdad es que al presidente este tema no le interesa. Lo utiliza de alguna manera para el proceso electoral, pero el tema de seguridad no le interesa. No trabaja con el alcalde Galán en Bogotá, no trabaja con el alcalde Char en Barranquilla, no trabaja con el alcalde Federico Gutiérrez, no trabaja con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y con otras ciudades. Ese divorcio definitivamente hace que los únicos beneficiados sean los delincuentes. Claro. Doctor, y mire que ni más faltaba, hay que resaltar la importancia de la inversión en seguridad, los patrulleros, porque mire quién es el que logra inmovilizar, el término se me va, neutralizar es el término a los delincuentes en esta acción, en este lamentable homicidio de Jean-Claude Bossard. Es un patrullero que estaba dando su ronda en bicicleta, o sea, sí sirve tener a los policías en terreno cumpliendo con su labor, pero cuando usted decía que se necesita fortalecer la coordinación ciudadana, y surge una pregunta, y es, ¿no será más bien que se está desaprovechando? Porque mire que la ciudadanía sí había hecho las alertas en este caso. Es eso el otro tema que quería también tratar, el tema de investigación criminal. Había información, había denuncias. Exactamente. Y había desde luego evidencia de que eso estaba sucediendo y que había habido otras víctimas por parte de estos dos delincuentes. ¿Qué está pasando con la investigación criminal? Es que no hay la cantidad de hombres y mujeres dedicadas a la inteligencia, a la investigación criminal, no solamente en la policía, sino en la fiscalía. Aquí todo el mundo señala a la policía. La pregunta es, ¿qué está haciendo la fiscal? No, pues es ¿Cuántos fiscales especializados tiene para este tipo de delitos? ¿Por qué esas investigaciones no avanzan? Eso es falta de fiscal. Claro, no, pero mire, doctor Hugo, lo que mencionaba María Camila, que lo mencionaba también el alcalde Galán, y lo hizo anteriormente la alcaldesa Claudia López, y lo hacía el alcalde Peñalosa. Es decir, todos los alcaldes terminan diciendo lo mismo. Creo que se lo oí también al alcalde de Barranquilla. El tema es que la policía, que hace un esfuerzo infrahumano, que claro que necesita más recursos, que seguramente necesita mejorar el tema de inteligencia, seguramente, pero capturan a estos tipos, a los que sean, y desafortunadamente quedan libres, y no es una conclusión ramplona. Y quiero su opinión, doctor Hugo, porque es que las cifras entiendo que son demoledoras. Claro. Sí, son cifras de 2 de 10, más o menos, que terminan pues algunos privados de la libertad. Ahí hay varias dificultades y digamos, no puede uno caer como administración en que la policía los detiene y los jueces los sacan, sí, de acuerdo. Sacar la culpa pues hacia los jueces. No, aquí debe haber un trabajo con el Consejo Superior de la Judicatura, pero respetando la independencia. En los consejos de seguridad, en algunos hay que invitar al director del Consejo Superior de la Judicatura a discutir estos temas, a discutirlo con los jueces, y ellos están dispuestos a trabajar respetando la independencia. Eso hay que hacerlo. Pero por otro lado, en temas de investigación criminal, la verdad es que muchos jueces no pueden aplicar la pena privativa o digamos la restricción a la libertad, enviándola a la cárcel delincuente, porque en muchos casos las pruebas, tanto en calidad como en calidad, no son las más adecuadas. Sí, no, a veces el video se le entregó el video se lo entregó un vigilante al policía, el policía lleva ese video, y en el juicio un abogado de los delincuentes lo primero que pregunta es: señor juez, yo quiero saber cómo obtuvieron esa prueba. Pero mire, doctor Hugo, está la quera. Sí, perdón, lo interrumpo, pero es que, claro, no es a usted que lo estoy recriminando, pero es que mire que a uno como ciudadano le da rabia. Claro. Le da rabia lo siguiente. Uno entiende que hay unos procedimientos de recolección técnica de una prueba, pero
¿Qué importa que el video haya sido entregado? Le reitero, el reproche no es a usted, es una reflexión nuestra. ¿Qué importa que un video, en este caso de una cámara de seguridad o de un celular, haya sido entregado por un celador a un policía y que no lo entregó a las 10:05 sino a las 10:15? Si se ve cómo matan a un muchacho, es que eso es lo que el país no entiende, doctor Hugo, y tal vez por eso muchos de los que hoy tienen el discurso de mano dura están calando en la ciudadanía. ¿No le parece a usted? Sí, inclusive está calando el tema de justicia por mano propia, que terminan asesinando a los delincuentes, y lo que pasa es que esos ciudadanos se convierten en homicidas. Desde luego, lo que sucede es que nuestra legislación, y en eso se apoyan los abogados, establece que debe haber una cadena de custodia, y que son los policías judiciales los que manejan, digamos, la investigación judicial, tanto fiscalía como policía, quienes deben recoger esas pruebas. Inmediatamente el juez lo que tiene que hacer, después de la pregunta de un abogado como esto, es inhabilitar esa prueba. Así es que la cara de la persona que cometió el homicidio, así es. Pues eso nos lleva a otro nivel. ¿Cuáles son las reformas legales que debemos aplicar? El alcalde dice, vamos a hacer una serie de reformas legales. ¿Dónde están los proyectos de ley que hay que hacerlo? Entre otras cosas, esto tiene que ver también con la reincidencia. ¿Cómo es posible que haya delincuentes con 10, 15, 30 veces detenidos haciendo lo mismo y se les juzgue por el último delito? Eso es lo que hay que incluir en la ley. Que efectivamente una persona que después de que ha sido detenido 3 veces quede privado de la libertad. Y metámonos en esa materia, doctor Acero. Si está el proyecto de ley, de hecho usted está ahora más enfocado en lo programático, ¿qué debería tener ese proyecto o esos proyectos? También de pronto modificación al enfoque de la policía, porque es que ahora lo que vemos es a la policía desgastada en temas de convivencia, que el volumen de la música está duro, que hay que atender un montón de cosas ayudando a la comunidad, que es muy importante, pero la policía debe estar enfocada en combatir la criminalidad. Completamente de acuerdo. Desafortunadamente el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana del año 2016 le dio facultades a la policía en todo. No, que las basuras, que el ruido, que los perros, que el excremento, todo. Y el policía se la pasa, y en algunos casos, pues porque los ciudadanos le piden que lo haga, imponiendo comparendos. Eso deberían hacerlo otras autoridades de policía. La anterior administración de Bogotá presentó un proyecto de ley en esa línea para que fueran otros los servidores públicos que asumieran esa responsabilidad, para que la policía pueda descargarse de eso y pueda dedicarse exclusivamente a los temas de violencia y delincuencia. Pero mire otra reflexión, doctor Hugo. Y tiene que ver, ya hemos hablado de la falta de policías, de la efectividad de la investigación, de lo que pueden hacer los fiscales, los jueces. El asunto al final del camino, cuando uno mira otras ciudades del mundo, e incluso ciudades similares como Ciudad de México, como Sao Paulo, como Río, que sufren también los flagelos, todo el mundo sufre el flagelo de la inseguridad callejera. En esas ciudades en donde ha habido experimentos exitosos, ¿cuál ha sido la fórmula? La verdad, trabajo en equipo. Es que esto requiere, primero, liderazgo de quien gobierna. Necesitamos un comandante y jefe de la fuerza pública, y eso se llama presidente. No lo tenemos. Esa es una dificultad. La segunda también recae sobre la responsabilidad de alcaldes y gobernadores. Necesitamos ese liderazgo. Reconozco el liderazgo que tienen los alcaldes de las ciudades que yo he nombrado, incluida desde luego Bogotá, pero además requiere trabajo en equipo permanente, requiere recursos, requiere esfuerzos, y esto no es solamente el tema de policía, es también el tema de justicia, y Bogotá está en deuda realmente hoy de sacar el proyecto de la cárcel 2, de la cárcel distrital allá en Predios de la Picota. Es que hay muchos policías cuidando delincuentes en las estaciones de policía que están completamente hacinadas y que ya no hay dónde meter más delincuentes. Entonces Bogotá sí debe construir ese proyecto, y hasta ahora no sabemos si ya hicieron los diseños, que es un proyecto que va a durar, en términos de ejecución, más o menos 3 y 4 años. Doctor Hugo, estamos hablando con el doctor Hugo Acero, experto en seguridad, a propósito del crimen del que fue víctima este muchacho Brozar en las calles de Bogotá. Y ahí viene otro debate, doctor Acero, y es el famoso debate entre las cifras y la percepción de inseguridad. Las autoridades dicen, miren, en Bogotá han bajado las cifras de robos, de homicidios, pero la encuesta de siempre, la que usted también padeció, la de Bogotá, ¿cómo vamos?, como secretario de Seguridad, dice la percepción de inseguridad se sube.
¿Cómo se combate esa percepción de inseguridad? ¿Cómo hace uno para que la ciudadanía diga, mire, sí, pues la policía dice que las cifras muestran que los indicadores muestran que están bajando los delitos, pero yo no me siento seguro segura cuando salgo a la calle? Sufrir los resultados de las encuestas también los disfruté cuando tenía buenos resultados, la verdad, y eso es real y eso hay que ponerle cuidado, eso hay que hacerlo. Ahí hay precisamente un trabajo importante, o sea, ¿qué pasa? La gente dice, no, ¿cómo logramos que los ciudadanos tengan confianza en nosotros? Y a veces hay gente que saca campaña. No, la única manera que se gana confianza entre la ciudadanía es trabajando con la ciudadanía y entregando resultados. Es la única manera. Y eso requiere el esfuerzo de las instituciones de seguridad y justicia. Por eso involucra absolutamente a todas las autoridades. Esto no es un problema solamente del alcalde ni de la policía, es de todas las autoridades y hay que preguntarle a jueces, a fiscales y a los demás qué están haciendo. Y ese es un esfuerzo conjunto. ¿Qué ha dado resultado en otros países? Fundamentalmente eso. Digamos, lo difícil es bajar la percepción. Un indicador importante en estas encuestas es la victimización. Que le preguntan a los ciudadanos, ¿usted fue víctima en los últimos 6 meses de un delito? Si ese aumenta o disminuye, tiene algo mucho más certeza si la cosa está mejorando o no. Si aumenta, desde luego es que a la gente la están robando más en la calle y las cifras no están diciendo la verdad. Si disminuye y efectivamente hay una reducción, hay un elemento importante para analizar, pero eso es como uno mire las encuestas y desde luego lo más importante es trabajo y resultados. Sí, doctora Acero, usted también es sociólogo y eso es muy importante para analizar temas como lo que pasa con esa niñez inmersa en estas dinámicas del crimen desde tan chiquitos. Hay quienes dicen que si se baja la edad de aprehensión de los menores, igual los van a poner a delinquir desde más chiquitos. ¿Cuál es la solución para que los menores no sean delincuentes, no sean asesinos? María Camila, lo has dicho, la delincuencia está instrumentalizando. Ya lo hemos visto con Mordisco, con las disidencias, utilizando con Miguel casi Uribe. Que niños, niñas, exacto, utilizando niños, niñas para tener un escudo frente a cualquier acción de la fuerza pública. Eso ya lo hemos visto y lo van a seguir haciendo. Bajar la edad supone que efectivamente vamos a exponer a niños, niñas y adolescentes de menor edad. Se puede dar la discusión, yo sí creo que esa es una discusión que hay que dar en el Congreso, de cuáles son las condiciones que a un adolescente no se le puede tratar igual frente a los delitos. Si desde luego tenemos evidencia que esta persona es un sicario, y discúlpeme, que un adolescente es un sicario como sucedió y ha sucedido, pues no le podemos dar el mismo trato de 2 amigos que se reunieron después de un partido, uno es de un equipo y del otro, y en medio de la borrachera hubo una discusión, le pegó, lo empujó y lo mató. Esto no es el mismo caso. Entonces debe haber unas consideraciones distintas, pero esa es una discusión que se debe dar en el Congreso. Por eso digo, si hay proyectos de ley, no le demos el título a los proyectos de ley. El alcalde puede presentar por iniciativa del distrito un proyecto de ley y lo puede hacer Hugo, a través de los representantes. Usted que es estudioso del tema, en el mundo, en la legislación, ¿por qué no nos recuerda a grosso modo cómo trata judicialmente a un menor de edad, a un adolescente que comete delitos como un asesinato y como un robo que termina con un asesinato? Basta verlo de los Estados Unidos. Ustedes han visto juicios implacables de 60, 70 años a un adolescente, un menor de edad que ha matado a sus padres, que ha matado a los amigos, que con un arma ingresa a un colegio y mata a varios doctor Hugo, no quiero sonar, es que no sé ni cómo decir la palabra. Un muchacho de 16 años que mata a otra persona con un revólver, uno puede decir que el delito lo está instrumentalizando o es un criminal en potencia. O ya es. Es un proceso de instrumentalización. Es un proceso de instrumentalización, pero también muchos de estos jóvenes realmente terminan en estos grupos criminales porque en muchos territorios no existe ninguna otra opción. No, pero eso es otra cosa. Pero doctor, si ya se les falló, ya les fallamos, ya a los 16 es un asesino, ese discurso de que este joven es una víctima. De que es así porque es un niño. Exactamente, ¿eso ayuda a resolver el problema? Yo he estado en discusiones sobre el tema de cadena perpetua y sobre esta discusión, y yo creo que el país debe dar una discusión para llegar a unos puntos intermedios que permitan sancionar de manera ejemplar a aquellos que a los 16, 17 y menos de 18 años
son conscientes que su accionar desde luego va a afectar a otras personas y sobre todo de manera violenta, como en el caso de los homicidios. Yo creo que esa es la discusión que hay que tener y eso pasa por el Congreso. ¿Me deja darle un ejemplo? Señora. Yo estudié un año por fuera en Orlando, en una escuela pública en los Estados Unidos, y había un grupito de, perdón la expresión, de malandros. Y un día estábamos en el lunch, en el almuerzo, y entró la policía y sometió y agarró al piso a este montón de muchachos. A los malandros. Delante de todos. Los metieron presos. ¿Y sabe qué pasó? Nunca más se volvió a presentar un desorden en la escuela. Pero mire, me quedo con la reflexión del doctor Acero. Es un tema para discutir, porque tiene tanto de largo como de ancho. Y por hacer más se puede terminar haciendo menos. Pero sí, de verdad que es un fenómeno que ya es hora de que el país dé ese debate. Pues doctor Hugo, como siempre, un gusto charlar con usted de estos temas que usted maneja como muy pocos en Colombia. Le mandamos un abrazo y feliz domingo. Pues Juan Roberto, gracias, y solamente una cosa, Señor. Tenemos un problema de aumento del pie de fuerza. Creo que hacia adelante podemos pensar en una alternativa. Hay más de 20.000, 22.000 policías en áreas administrativas. Yo creo que podrían realmente contratarse personal civil no uniformado, inclusive retirados de la policía, para que ejerzan esas labores administrativas. ¿Sabe que esa es una buena idea? De llevar Buena documentos, contabilidades, todo este tipo de cosas. Y los que están allá, que fueron formados para garantizar la seguridad en las calles, salgan a las calles. Conozco, doctor Acero, oficiales del Gaula que hoy están sacando fotocopias. Me da pena hacer así de cruel. Y hay unos oficiales, suboficiales que son unos berracos y unas berracas en investigación, en operación, y pues bueno, francamente uno no entiende. Doctor Acero, feliz domingo. Gracias, Juan Roberto, y igualmente para María Camila. Feliz día. Hugo Acero, experto en seguridad, hablando de una de las noticias de la semana. El AMPA en las calles de Bogotá y las principales ciudades del país y el debate sobre qué hacer para enfrentar a los menores delincuentes. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.